Bendiciones, amados. Mi nombre es Juan José Grajeda. Estamos acá en un espacio el cual tenemos para orar, llamado En el nombre de Jesús, basado en las palabras que dijo Jesús en Juan 14:13, que dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Nuestro propósito principal es para que el Padre y el Hijo sean glorificados con nuestra oración. Y para ello lo que hacemos es tratar de basarnos en lo que es el nombre de Jesús, es decir, basarnos en la palabra escrita y también basarnos en lo que representa el amor, la gracia, la justicia, la bondad y la benignidad, etc. Y por eso mismo nosotros agarramos un tema o un versículo y lo desarrollamos, ya sea de una manera breve, para poder después todos incitarnos o guiarnos todos a orar bajo un mismo sentir. El día de hoy veremos lo que significa un poquito expandir el tema que significa orando para estar conscientes de nuestra lucha espiritual. Eso es bien importante. Ya el día de ayer prácticamente hablamos sobre la vestidura, así de manera breve, de lo que son de colocarnos la armadura de Dios. Y pues hoy vamos a ver también, ser más conscientes de por qué hay que hacerlo, ¿verdad? Entonces vamos a entrar en detalle, pero primero oremos a nuestro Padre para que nos ayude en este espacio y tiempo. Padre bendito, en el nombre de Jesús venimos delante de ti con la necesidad de entrar en tu misericordia y en tu verdad. Ayúdanos, Señor Jehová, para que tú seas nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro socorro y fortaleza, nuestra guianza, fidelidad y verdad, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Ayúdanos, Padre bendito, para que seas tú siempre nuestro socorro, torre fuerte y fortaleza. Dirígenos en este tiempo para poder aprender de ti, conocer de ti, vivirte a ti y serte fieles cada día, Padre bendito. A ti sea la gloria, la honra, el honor, el poder y la alabanza, Padre eterno, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a iniciar con la ayuda siempre de nuestro Padre. Y vemos acá, ok. Entonces tenemos lo siguiente: orando para estar conscientes de nuestra lucha espiritual. Esto está basado en Efesios 6:12, que dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces vemos que el pasaje prácticamente es de alguna manera claro. El versículo anterior habla de lo que representa es colocarse la armadura de Dios, que fue el que vimos ayer, vestidos con toda la armadura de Dios para resistir al diablo. Y prácticamente luego comienza con este verso que dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y luego este verso también vuelve a resaltar: y vestidos pues de toda la armadura de Dios. Este versículo es central, como vuelvo a resaltar, para que seamos conscientes, para que tengamos una conciencia de que hay una guerra espiritual o una batalla, lucha, etcétera, en términos espirituales y no necesariamente de términos físicos, carnales. Es decir, si hay una persona en nuestra vida que prácticamente, por así decirlo, no sé, en términos coloquiales, las personas nos están haciendo la vida a cuadritos, realmente no va a ser necesariamente esa persona en sí mismo, sino puede ser un ente espiritual que está usando a la persona para atacarnos. ¿Esto por qué? Porque recordemos de que siendo Dios un Dios prácticamente de espíritu, la Biblia dice que Dios es espíritu y por consecuencia es Padre de espíritus. Entonces también nos quiere dar a entender Dios de que Él, siendo un Padre de espíritus, prácticamente lo que creó o lo que hace es espíritus principalmente. Y también estos espíritus se revelaron en una eternidad pasada y estos espíritus
pues quedaron aquí en una contienda, en una cárcel llamada tierra, donde pues Satanás y los demás seres pues tienen potestades y entidades que gobiernan, como lo habla Efesios capítulo 2, que dice que el espíritu y la potestad del aire que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, cuando hablamos de este aspecto, de que nuestra lucha no es contra carne y sangre, también lo podemos ver del lado opuesto, es decir, para que lo entendamos o comprendamos el aspecto de la lucha y el aspecto de las influencias, el aspecto asimismo cuando el Espíritu Santo viene y está en la vida de una persona. Entonces, cuando está en la vida de una persona, el Espíritu Santo, por consecuencia, se mueve en bondad, en gracia, porque son los frutos del Espíritu Santo en la persona. La persona da un fruto de verdad, de bondad, amor, gracia, etcétera. Y por consecuencia, cuando yo hablo con una persona, yo puedo transmitir ese amor, misericordia, benignidad, etcétera, hacia los demás. Y la persona se puede sentir agradecida, agradable o fortalecida, dependiendo de la transmisión que uno va a dar de lo que inclusive es la palabra de Dios, ya sea en ayuda, exhortación y cualquier cosa, inclusive en sabiduría. Pero es porque el espíritu de Dios está en mí, como lo que aparece en el libro de Daniel, cuando dice que el espíritu de los dioses santos estaba en Daniel, haciendo referencia, como ellos eran pues prácticamente personas que no conocían una esencia divina como Jehová, expresaban eso acerca de Daniel, pero realmente era Dios en Daniel. Entonces, de igual manera, como nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo para que Él opere en nuestras vidas y por consecuencia nosotros llevemos bendición a los demás, asimismo el reino de las tinieblas va a operar para que ese reino se mantenga operando para maldad. Y por consecuencia, Él, así como el Espíritu Santo está en mí y me llena, porque prácticamente Él desea mi restauración, vivificación y también salvación de otros, Él habita en mí y opera en mí. Pero del lado contrario, estos entes prácticamente entran, poseen, mueven, influencian a las personas para que sean instrumentos también, pero de condenación. En lugar del Espíritu Santo que es para salvación, estos van a ser para traer condenación y por consecuencia, como es un reino, recordemos que si estamos en un reino pelea y contiende contra otro reino. Entonces, estos reinos prácticamente la idea que tienen es del lado de la luz traer salvación, del lado de las tinieblas manifestar en condenación y sometimiento total a las personas, pero tenemos que tener lo que tenemos que estar conscientes de que esto existe. Y esto únicamente lo vamos a hacer tal vez cada día más conscientes si nosotros realmente estamos orando, si estamos buscando realmente a Dios, vamos a comenzar a experimentar todas estas cosas. Se van a hacer manifiestas queramos o no queramos. Hay personas que son demasiado incrédulas con este aspecto o por otro lado lo malforman este contexto y por eso tenemos que tener algo bien consciente y bien preciso de lo que representa que hay principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces tenemos no solo el hecho que nos dice, miren, su lucha no es contra las personas, es como cuando alguien predica, realmente no es el predicador, es el Espíritu Santo en el predicador que está operando y que trae arrepentimiento para salvación. Realmente no es el predicador. Si alguien bendice a otro, no es por la persona necesariamente, sino porque la misericordia de Cristo llevó a que la persona le predicara a la otra persona. Como en el caso de Felipe, en Hechos capítulo 8, si no estoy mal, cuando llega Felipe, porque el Espíritu Santo le dijo, ve, sube a ese carro. Pero era el Espíritu Santo que operaba en Felipe para que le trasladara el entendimiento de la escritura al eunuco. Le dice, entiende lo que lees, pero fue el Espíritu Santo de Dios quien impulsa a Felipe, quien guía a Felipe, que le da la revelación a Felipe y por consecuencia Felipe la transmite a este eunuco. En el lado de las tinieblas pasa lo mismo, solo que él se va a mover de diferente manera. Puede ser de que si es un hombre o una mujer, va a moverse en sensualidad contra el hombre y la mujer. La persona va a decir, me siento, pues yo soy bonito porque un hombre o una mujer me está prácticamente coqueteando, pero no sabe que es un demonio, un espíritu que está siendo influenciado. ¿Para qué?
porque el motivo de la sensualidad es llevar a alguien a la fornicación. Entonces la persona se puede sentir, me siento agradable o me siento bonito porque me conquetearon, me apacharon el ojo, pero no está viendo que es un ataque espiritual contra él porque lo quieren llevar a fornicar y por consecuencia pecar contra su propio cuerpo y pecar contra Cristo. De igual manera, hay otros aspectos, por ejemplo, una mujer o un hombre pueden usar ropas que son sumamente sensuales, pero son vestimentas prácticamente de guerra que el enemigo está usando. ¿Para qué? Para atraer y atrapar. ¿Para qué? Para entrar en fornicación, codicia, adulterio y demás otras situaciones. Hay otras cosas como lo que representa la soberbia, la ira, cuando por ejemplo alguien puede estar en un trabajo y la persona se porta de manera soberbia y prepotente, también es un ente espiritual que está gobernando y operando en la persona, porque esa persona se deja influenciar, poseer por esto mismo y nos ataca a nosotros y puede ser que nos haga constantemente la vida a cuadros, como le llaman, o inclusive maestros, inclusive pues en nuestra misma familia, el enemigo no anda viendo prácticamente si usted es hijo o hija, simple y sencillamente tiene el paro de la madre, puede tener un demonio, un espíritu, o simple y sencillamente, inclusive puede ser cristiano, toda la familia, pero si hay una puerta con la cual se deja influenciar esta persona, puede inclusive llegar a atacar a un hijo o viceversa, un hijo atacar a un padre a causa de la influencia espiritual que se está ejerciendo. ¿Todo esto es para qué? Para que la persona regrese a las tinieblas y por consecuencia una condenación eterna. Y como es un reino, pues el reino busca siempre atraer más posesión en aspectos de terreno. Por esta razón vemos que el ejemplo, tal vez uno de los más fuertes para expresar esto es lo que aconteció con Pedro. Inclusive lo vamos a ver en la lectura de la palabra en Lucas capítulo 9, ya no sé si entre esta semana tal vez, que habla acerca de cómo Pedro, Jesús dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le dijo, bendito eres Pedro, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué pasó? El Espíritu de Dios revela a Pedro y Pedro es influenciado para traer una revelación a todos los discípulos y decirle, tú eres el Cristo. Él traslada una verdad, una revelación que provoca por consecuencia que entren en una salvación por causa de saber que Él es Jesucristo, es el Cristo. Pero por el lado de las tinieblas pasa de que al momento después, en esa misma historia, aparece Jesús que dice, yo voy a ir hacia la cruz, prácticamente. Y Pedro dice, que no te acontezca esto. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Entonces, ahí lo que sucedió fue que Jesús reprende a Satanás. Por eso dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Pero no necesariamente fue a Pedro que se lo dijo, sino que a Satanás que estaba influenciando a Pedro. Pero por consecuencia se pasó llevando a Pedro, porque Pedro se dejó influenciar por Satanás. Entonces vemos en ese caso tanto la influencia del Espíritu de Dios y del Dios Padre en Pedro para salvación, porque está diciendo quién es Cristo, pero del lado de las tinieblas también fue influenciado por Satanás, que es un principado, y por consecuencia trajo maldición o quería traer maldición y condenación, porque si Jesús no va a la cruz, por consecuencia todos somos condenados. O ya estamos condenados según la que dice la palabra. Entonces, a esto vemos que también hay rangos, porque no es lo mismo con Pedro como lo que aparece, por ejemplo, en el lado del libro de Hechos, cuando dice que hay una mujer que sigue a Pablo y le comienza a decir, y a Bernabé, creo que a Bernabé también, les comienza a decir que ellos son hijos del Dios viviente, y prácticamente dice, Pablo ya está prácticamente harto, le dice, cállate, sal fuera de ella, espíritu de adivinación, y se va el espíritu de adivinación de la persona. Entonces el enemigo está ahí, siempre tratando de meter influencia, pero nosotros tenemos que entender eso, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra la persona en sí mismo,
aunque la persona se puede también dejar llevar, pero lo principal es la influencia espiritual que va a ejercer este ente sobre cualquier persona. Y alguien dirá, es que ustedes están entrando mucho en el concepto de espiritismo y de demonios. Simple y sencillamente es una realidad que vivimos, pero que no nos damos cuenta hasta que no se manifiesta Cristo en nuestras vidas. Es decir, desde lo que vemos del Apocalipsis de Génesis hasta regularmente el libro los evangelios, no se ven necesariamente manifestaciones demoníacas, casi es únicamente donde yo he visto, donde se da es con Saúl, cuando dice que hay un espíritu de parte de Dios que es malo, que va y atormenta a Saúl, únicamente. Pero por otro lado, no vemos regularmente manifestaciones espirituales de ese tipo, de espíritus malos que están operando y que hay alguien que los libere, como en el caso de David cuando toca el arpa y el demonio espíritu se va. Pero, y es más, fue un espíritu enviado por Dios, sino hasta Jesucristo. Jesucristo comienza a manifestar lo que ha de acontecer o lo que está pasando con liberaciones de demonios, sanidades, inclusive de espíritus que están en personas que provocan enfermedades. Entonces nosotros tenemos que estar claros con esto, de que los espíritus están ahí y que los espíritus no son como personas en el aspecto de que uno sale a la calle y de repente mira una que otra persona caminando, dependiendo también de dónde estamos. Por ejemplo, si es una ciudad transitada, que de repente miramos un montón de personas, vemos, salimos, tal vez si es una colonia silenciosa, uno sale a la colonia y prácticamente casi no hay nada, de repente aparece un perro, aparece otra persona, o sea, no se maneja así en el ámbitos espirituales. ¿Por qué? Porque el ámbito espiritual está manifestado por espíritus, como aquí lo menciona, nuestra lucha no es contra carne y sangre, principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad, es decir, todo lo que nos rodea está lleno de espíritus. Ustedes están sentados ahí en sus habitaciones, ahí está lleno de espíritus, ya sea del uso de tinieblas. Ah, no, es que yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, sí, pero está lleno de tinieblas y está lleno de luz. Está lleno de espíritus de tinieblas y también está lleno de espíritus de luz. A menos que la persona esté consagrada y su cuarto esté consagrado a Cristo totalmente y plenamente, no, aparentemente no va a haber tinieblas, pero como nosotros somos puertas también, como dice la Biblia, por consecuencia, quiera que no va a haber parte de tiniebla, porque somos parte de tinieblas, porque la Biblia dice, si la luz que en vosotros hay es tinieblas, ¿cuánto no será más la misma tiniebla? Entonces, eso nos va a impedir constantemente el buscar a Cristo y también rendirnos a Cristo y por consecuencia que Cristo no se dé a conocer tal cual en nuestra vida. Por eso son las tentaciones, por eso son los malos pensamientos, por eso es de que de repente sentimos inclusive opresiones y otras cosas más que ahorita vamos a ver con respecto a la palabra lucha, para ver porque también está el aspecto de que tenemos esta lucha y esto se va a sentir, se va a percibir, pero hasta que no le ponemos atención, a veces no nos vamos a dar cuenta. Pensamos que es algo normal. Ahora veamos lo que significa lucha. Dice que es en diccionario Strong Concordance, que es la palabra 3833, que es palé. Dice de palo, vibrar de forma de, otra forma de G96 o 906, y es luchar. Y por lo han traducido en la Reina Valera como claramente como lucha. En el diccionario secular Oxford dice lo siguiente: acción de luchar. 2, esfuerzo grande y continuado que realiza una persona para conseguir un fin. Y vemos también en el 3 del diccionario Oxford, aquí hay algo pues que es algo de las Olimpiadas, dice, deporte en el que dos contrincantes, siguiendo ciertas normas, pelean cuerpo a cuerpo con el objetivo de derribar e inmovilizar al adversario de manera que toque con la espalda en el suelo durante unos segundos. La victoria también se puede lograr por abandono del contrario o por decisión de los jueces. Los combates se disputan en un tapiz de 6x6, de 8x8 en las Olimpiadas y mundiales, y duran de 10, 12 o 20 minutos divididos de dos partes iguales. Y esto es en aspectos de, como vuelvo a mencionar, de deporte, pero pues
prácticamente nos también dando un contexto de lo que representa lucha, pero como también dice la palabra que lucha es acción de luchar, vamos a ver lo que significa luchar. Perdón, vamos a ver, sí, vamos a luchar. Dice luchar, dice emplear una persona o un animal, la fuerza u otros medios, armas, engaños, etcétera, en un enfrentamiento violento contra otra persona o animal para vencer y conseguir un fin. 2, trabajar con mucho esfuerzo para vencer un obstáculo y conseguir un fin. Esto está hablando con respecto a lo que es luchar y vemos que en el aspecto habla prácticamente de una violencia. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, nuestra violencia, nuestro enfrentamiento violento no es contra carne y sangre. Nuestro esfuerzo para vencer no es contra carne y sangre. Entonces vemos que también hay sinónimos, en este caso en el diccionario con respecto a la palabra lucha, y para que también podamos asimilar qué más se puede entender, porque a veces entendemos ciertas palabras más que otras. Y vemos pues que lucha en sinónimos o similares, según el diccionario de Oxford, dice que puede ser una contienda, pugna, pelea, riña, agarrada, pendencia, reyerta, bronca, pelotera, brega, cisco, discusión, polémica, debate, cuestión, altercado, controversia, batalla, combate. Creo que también, aquí no aparece, pero cuando uno coloca el luchar, dice que también es una guerra. Entonces vemos de que prácticamente cuando dice porque no tenemos lucha contra carne y sangre, o no tenemos enfrentamiento violento contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Es decir, que va a haber algo que es violento y que nosotros tenemos que utilizar esa violencia prácticamente en el reino, porque la Biblia dice de que el reino de los cielos desde Juan el Bautista sufre violencia y que solo los violentos lo arrebatan. Es decir, solo aquellos que son conscientes de una guerra y se meten en esa guerra de manera violenta van a poder arrebatar el reino de los cielos, pero es porque ellos están generando esa violencia. Es decir, el ejemplo que podemos ver una guerra espiritual manifestada, pura y prácticamente en victoria, es la que Jesucristo manifestó en la cruz del Calvario. Desde el momento que estuvo en oración hasta llegar a la crucifixión total. ¿Por qué? Porque prácticamente vemos cómo Jesús en la Santa Cena imparte Santa Cena. eh, Judas prácticamente Dios le dice, ¿hasta cuándo? Apúrate a realizar lo que has de realizar. Dice que Satanás entra en Judas cuando come el pan y luego va a buscar para que traicionen a Jesús, pero fue Satanás en Judas que provoca que venda a Jesús y que lleve y traicione y bese a Jesús para indicarle su muerte. Desde ahí comienza prácticamente su guerra y es una violencia, aunque aparentemente no se vio porque vemos el altercado que prácticamente llegan con palos y otras cosas para llevarse a Jesús. Luego vienen y juzgan a Jesús, lo golpean, le levantan falsos testimonios, pero vuelvo a mencionar, no eran necesariamente las personas, sino que el espíritu demonios que había en las personas que estaba enfatizando en murmuraciones y porque dice que le levantaron falsos testimonios a Jesús, porque ningún testimonio concordaba, porque sabían de que no había hecho nada malo y le estaban levantando falsos. También los sacerdotes y demás levantaron falsos en contra de Jesús. Luego de eso, la idea de que no, ellos no aparentemente no podían matar a alguien, entonces lo llevaron con Herodes para que Herodes prácticamente lo matara y para que lo declarara culpable. No lo declaró culpable porque no vio culpa en él, como conduce como Cordero de Dios, pero aún así, él dice que lo mandan a azotar. Entonces el problema es, pero ¿para qué mandarlo a azotar si simple y sencillamente es inocente? ¿Por qué mandarlo a azotar si, bueno, aparentemente lo iban a dejar libre? ¿O por qué mandarlo a azotar y aún así si fuera a ir una condena? ¿Por cuál es la necesidad de hacerlo? Entonces vemos cómo la guerra espiritual en Jesús se comienza a dar ya de manera más violenta hasta llegar a puntos físicos. Por eso dice el autor de Hebreos, dice, porque ustedes no han padecido en contra del pecado hasta la sangre. No hace referencia al autor, sino hace referencia a Cristo Jesús, que prácticamente imagínense que alguien lo esté golpeando a uno y no tenga que decir absolutamente nada.
Cualquier otra persona lo están golpeando y puede levantarle maldición y puede dar insultos por decirle, mira, déjame estar golpeando, ¿por qué me golpeas? Y etcétera, etcétera, etcétera. Pero la Biblia dice que como cordero mudo fue llevado al matadero, porque llegó un extremo de la violencia, tal violencia que él lleva a Jesús la carga de la cruz, prácticamente está en el madero, está crucificado y está ensangrentado y desnudo y siendo avergonzado. ¿Por qué? Porque llegó a un extremo en una guerra espiritual que inclusive en el Getsemaní dice que él estaba llorando y sudando y que las gotas eran como de sangre, pero porque fue una violencia que se vivió, un confrontamiento, pero esto fue conforme al cuerpo de pecado, es decir, todo lo que estaba haciendo Jesús y toda la violencia que se estaba manifestando era para castigar al cuerpo de pecado, que en este caso era prácticamente el cuerpo que se fue sometido con todo el pecado de la humanidad, estuvo en él. Y por eso Jesús expone el pecado, es decir, cuando Jesús fue prácticamente ensangrentado y todo lo demás y puesto desnudo en la cruz, prácticamente era la manifestación del cuerpo de pecado, aquel cuerpo que Adán quiso esconder cuando él pecó. Jesús lo expone a todo el mundo para decir, he aquí lo que tenía que representar para ustedes el cuerpo de pecado, una destrucción total. Es decir, una violencia en Cristo, pero fue por esto, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad. Porque llega hasta desde aspectos tan sencillos o en oraciones como lo vivió Jesús, que dice que prácticamente quería rendir su voluntad y al rendir su voluntad, pues ya comenzó a entrarse en aspectos más fuertes. Es decir, si nosotros no rendimos nuestra voluntad a Cristo, simple y sencillamente no vamos a conocer niveles de guerra espiritual como los que están acá. Pero no porque nosotros seamos masoquistas, simple y sencillamente porque las tinieblas conoce el impacto de salvación que hará Dios en una persona si tiene el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a mayor gracia del Espíritu Santo en uno, la manifestación de gloria hacia los demás y por lo tanto la manifestación de salvación va a ser más grande. Y como es un reino, van a tratar de detener a aquel que tiene la potestad de predicar un evangelio verdadero. Del lado de las tinieblas, pues por consecuencia también tiene ellos sus personajes que van a manifestar tinieblas también y que van a buscar someter a las personas que están en Cristo. Entonces, eso es lo que trato de transmitir hoy, que tenemos que ser conscientes de que hay una guerra espiritual que va a llegar inclusive hasta términos físicos, inclusive, pero nuestra lucha no es contra ellos, sino que es principalmente contra huestes, como dice aquí, principados, potestades. Es decir, hay un gobierno estructurado de parte de las tinieblas que van a tratar de que nosotros no avancemos en el reino para alcanzar la gloria de Cristo y por consecuencia llevar salvación. Jesús sí lo logró. ¿Por qué? Porque fue crucificado y esa crucifixión logró la victoria sobre todas las naciones, sobre todos los reinos, sobre todos los pueblos, sobre todos los universos, si lo queremos llamar así, porque no conocemos qué tanto hay allá afuera. Él logró prácticamente una victoria total sobre todas las creaciones conforme al pecado. Entonces viene Jesús, muere, prácticamente va a los infiernos, vence a la muerte, porque Jesús hizo muchas victorias. Recordemos que cuando uno ve la cruz del Calvario en su guerra espiritual plena, vemos el nivel profético de sabiduría, de inteligencia, que la misma Biblia dice, con inteligencia, con sabiduría harás la guerra, porque vemos cómo Jesús vence con las armas, con las mismas armas que el enemigo tiene, Jesús vence al mismo enemigo, como lo que hablamos aquí cuando dice en este pasaje, que dice emplear una persona o un animal la fuerza u otros medios, armas o engaños, etcétera, en un enfrentamiento violento contra otra persona o animal para vencerlo y conseguir un fin. Esto lo vivió Jesús prácticamente en todo su ministerio. Utilizó las armas, pero no utilizó el engaño, sino la verdad. ¿Por qué? La Biblia dice de que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Entonces, ¿qué pasó? Jesús tuvo que venir a emplear la ley y cumplirla totalmente para quitarle el poder al pecado. Cuando Dios le quita el poder al pecado, prácticamente lo que tiene que hacer para vencer al pecado es meter el pecado en él. ¿Para qué? Para morir y quitarle el aguijón
a la muerte. Cuando logra quitar un arma a la muerte a través del pecado, estar en él, lo que tiene que hacer Dios es muere para morir el pecado en él y por consecuencia matar a la muerte, porque él dijo, oh muerte, yo seré tu muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón y sepulcro tu victoria? Entonces, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, prácticamente lo que hizo fue quitar sus armas, que era la ley, quitarle el poder, que era el pecado, y por consecuencia morir para luego resucitar y vencer completamente al imperio de la muerte. Entonces, esa fue la guerra espiritual que Jesús hizo, pero aparentemente no vimos un confrontamiento con espadas o palos y que se tiraban ahí, sino que prácticamente vimos puro empleamiento de sabiduría y gracia en Cristo Jesús y un poder de resurrección. Y él dijo aquí, ok, he aquí yo tengo toda potestad, me fue dada toda potestad en el cielo y en la tierra, porque él venció por medio de sabiduría y demás, pero porque Jesús sabía que habían principados y potestades, y esos principados y potestades sabían que con lo que Jesús estaba haciendo estaban ganando un terreno plenamente espiritual y por consecuencia ellos querían retenerlo, pero no sabían que Jesús los iba a vencer en todos sus terrenos. Entonces, esta es una guerra espiritual, vuelvo a mencionarlo, tenemos que ser conscientes de ellos, por eso es necesaria la armadura de Dios, que ya mencionamos en Efesios capítulo 6, y por esto mismo vamos a hablar hoy. ¿Para qué? Para ser conscientes de esta guerra y para poder vencer. Como dice la Escritura, vencer, más que vencedores en Cristo Jesús. Esta es la necesidad de orar hoy por esto, y así que busquemos esta oración. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús, venimos hoy delante de ti con esta necesidad de aprender, de conocer, de vivir, de manifestar hoy tu gloria, tu amor. Ayúdanos, por favor, Espíritu Santo, a conocer de ti, a vivirte a ti, a anhelarte a ti, a conocerte a ti, Padre, porque necesitamos, en el nombre maravilloso de Jesús, Padre bendito, andar hoy en tu victoria, en tu gracia y en tu amor. Ayúdanos a ser conscientes, Padre, de que hay una guerra espiritual, de que nosotros necesitamos orar también para colocarnos la armadura y entender que hay situaciones espirituales la cual nos están llevando a que nosotros tengamos que ser más conscientes y más precavidos de las situaciones que vivimos a nuestro alrededor, de que hay entes espirituales que están tratando de impedir nuestro avivamiento, están tratando de impedir el la gloria tuya en nosotros, porque saben de que somos un peligro cuando tu Espíritu Santo está en nosotros, porque serás tú operando en nuestras vidas para salvación y manifestación de tu gloria para otras personas. Ayúdanos en el nombre de Jesús, Padre, a no participar también de las obras de las tinieblas, es decir, no dejarnos influenciar por entes espirituales de maldad, sino nosotros poder asimismo resistir al diablo, someternos a ti y resistir al diablo, y él huirá de nosotros. Te pedimos, por favor, ayúdanos a ser conscientes de esta guerra espiritual y por lo consecuencia vamos a estar vigilantes, porque no es lo mismo, ¿verdad, Padre? Alguien que vive normalmente en paz, porque ¿de qué ha de vigilar? Pero aquel que está en guerra tiene que estar atento, porque en cualquier momento, si lo vemos en aspectos, Padre, terrenales, nos puede caer un proyectil, una bomba o cualquier cosa y nosotros ser destruidos totalmente. En este caso, dejarnos guiar por tinieblas y nosotros dejarnos guiar por posesiones y demás. Así que ayúdanos, por favor, Espíritu Santo, a no dar tregua al mal, sino estar atentos, porque el malvado puede venir de cualquier manera. Puede venir en forma de un empleo, puede venir en forma de una posición de trabajo, puede venir en forma de una carrera universitaria, puede venir en forma de una mujer o de un hombre, puede venir en forma de matrimonio, de noviazgo, inclusive puede venir en forma de un ministerio, que alguien le estén ofreciendo un ministerio, pero simple y sencillamente puede ser que Satanás le quiere poner una trampa y un tropiezo, porque la misma Biblia dice que no coloquemos en lugares de gobierno a personas que son neófitas, y puede ser que alguien le esté ofreciendo a alguien ser parte de un ministerio o de un ancianato o demás, cuando una persona puede ser neófita y por consecuencia puede llevarlo a que después caiga por causa de su inmadurez. Pero puede ser que también sea de ti. Aquí lo único que tenemos es que tenemos que tener cuidado, ¿verdad, Padre? Es que te pedimos ayuda
porque estas manifestaciones se pueden dar. Te lo rogamos, Padre, también puede venir en forma de doctrina la persona o de revelaciones raras. Te pedimos auxilio, Padre bendito, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre y tenemos que estar atentos a todo lo que el enemigo puede hacer. Ayúdanos a ser como Jesús, de que a través de la cruz del Calvario, a través de ser crucificado juntamente con Cristo, así como Cristo venció, así nosotros necesitamos vencer a Jesús a través de orar, a través de sujetarnos a la cruz de Cristo para poder vencer y poder decir a sí mismo, como tú dijiste, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón y sepulcro, tu victoria? A ti sea la gloria, el imperio, honor y poder, Cordero de Dios. A ti sea la alabanza, el poder y la misericordia. Te rogamos en el nombre de Jesús sobre cada persona que nos ayudes a ser conscientes de esta lucha espiritual, de esta guerra espiritual, de esta contienda, de este sentir y este enfrentamiento y confrontamiento violento que se está ejerciendo en los aires, Padre, como también lo deja ver el libro de Daniel en capítulo 10 o 9, si no mal recuerdo, Padre, con respecto a lo que representó la guerra en los aires de los ángeles contra los príncipes de Persia y de Grecia, que estaban impidiendo prácticamente el mensaje a Daniel. Así que hoy rogamos, Padre, te lo rogamos, si hay sobre todo aire y principado y potestad que esté impidiendo los mensajes del reino, del evangelio, te rogamos en el nombre de Jesús, envía ayudas a estos seres siguientes, Padre bendito, del lado de ti, Padre, para que puedan llevar a cabo el mensaje que nos tienen que transmitir, no solo a nosotros, sino a aquellos que siguen orando por respuestas espirituales en Cristo Jesús. Así que lo pedimos, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que ayudes a estas personas que tú estás enviando para que lleven el mensaje, que prácticamente pueden ser ministros del Evangelio, amigos, creyentes, etcétera, que están siendo impedidos por el enemigo, así como Pablo dice en una de sus cartas, y el enemigo o Satanás o el diablo me ha impedido llegar a vosotros, pero también ayúdanos a comprender, Padre bendito, que ese enemigo está ahí, que está impidiendo el avance del Evangelio o el avance del reino, y que por esa causa nosotros debemos orar y estar atentos y apercibidos. Te lo pedimos y suplicamos, ayúdanos, te rogamos para que estas personas que tienen un mensaje de parte tuya puedan llegar y que los obstáculos puedan ser quitados para que tu mensaje llegue, Padre, y que puedan muchos entrar en gloria. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Te damos las gracias, amado Cordero, por tu gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu verdad y por tu bondad. Ayúdanos, por favor, Espíritu Santo, a ser conscientes de esta guerra espiritual y no desfallecer, sino prácticamente estar atentos, como es algo violento, ¿verdad, papito? Ayúdanos, por favor, a que si está pasando en nuestras vidas, no baja la guardia, a pesar de esta violencia que a veces puede venir desgano, puede venir cualquier tipo de manifestaciones en nosotros. Ayúdanos, por favor, a mantenernos firmes y a esperar en ti, porque tu palabra dice, los que esperan en Jehová recibirán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así que hoy venimos apelando a tu gracia, tu amor en tu verdad y tu misericordia, Cordero de Dios. Ayúdanos hoy, Dios bendito, a vivirte, anhelarte, contemplarte y santificarnos en ti y en tu verdad, amado y precioso y bendito Dios. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea el honor, a ti sea el imperio, a ti sea el poder y la alabanza, Cordero. Ayúdanos, por favor, Espíritu Santo, haznos conscientes de que estamos viviendo una guerra espiritual, porque nuestra vida totalmente cambiará y estaremos más apercibidos de lo que es esta guerra espiritual. Y la guerra espiritual no tiene prácticamente límites, pueden estar ejerciendo nuestra vida y en nuestros cuartos, en las escuelas, en colegios, en todo. Ellos ya tienen un gobierno a nivel del mundo, ¿verdad, Padre? Que nosotros necesitamos prácticamente orar e interceder por nuestra nación, porque sabemos, amado mío, de que estos tienen posesiones sobre reinos y gobiernos, sobre países, y por eso tú nos envías a orar por nuestra nación para que vivamos quite reposadamente y para que Dios se entrone sobre cada lugar de nuestra nación. Así que hoy rogamos por el entronamiento de ti, Padre, sobre cada país, sobre cada reino, sobre cada lengua y nación, y que llenes este mundo y estos reinos de tu gloria para que entren en arrepentimiento y se conviertan a ti, Padre. Ayúdanos a ser instrumentos de verdad y de justicia, mas no instrumentos de maldad. Ayúdanos, por favor, a no contender contra
más allá de lo que nosotros podemos llevar, porque hay personas, Padre, que sabemos de que prácticamente se lanzan a pelear contra principados, contra su estatura no es contra principados, sino contra huestes nada más, y prácticamente entran a peleas que no van a ganar. Así que te lo pedimos, Padre, ayúdanos por favor a ser conscientes, danos una realidad espiritual y ayúdanos por favor a recibir tu palabra y tu presencia en Cristo Jesús. A ti sea la gloria, honra, honor y poder y alabanza, Padre. Te pido hoy, Padre, que guardes, protejas a cada uno de los que están aquí presentes, que los bendigas, que los llenes de tu presencia y tu verdad y les des sabiduría para que ellos conozcan y sepan lo que representa una guerra espiritual de la manera como tú la conoces y no como la manera que nos las han querido dar a conocer, tanto de manera falsa como aquellos que dicen que no hay. Tenemos esas dos vías, ¿verdad? Para aquellos que dicen que no hay y aquellos que también exageran y lo piensan y lo obran mal. Nosotros queremos estar en una verdad, así que te pedimos que nos ayudes para poder comprender estos términos, conceptos y revelaciones y sabiduría y demás, para pues tener nuestra mente totalmente puesta en ti, Padre. Entonces, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre, y con respecto a eso también, esta conciencia nos ayudará a tomar las armaduras y vivir para ti. En el nombre maravilloso de Cristo, Padre, a ti te damos la gloria, la honra, poder y alabanza y entregamos este tiempo para gloria a tu nombre en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Entonces, Dios los bendiga. Eh, Estamos prácticamente terminando, ya estamos terminando este espacio, recordándoles que también estamos en Facebook, YouTube, Twitch, Castbox y BK. Regularmente estamos como Jehová es mi salvación, es decir, YHWH es mi salvación. Y creo que regularmente eso está en Facebook, en YouTube, en Twitch y en BK estamos así. YHWH es mi salvación. A diferencia de otras redes como Twitter, que Twitter ya y Twitter e Instagram pues es un poco diferente, pero también estamos ahí. Si ustedes igual buscan tanto en Instagram o en Twitter como YHWH es mi salvación, buscándolo pues nos van a encontrar. También estamos en otras redes como Tumblr, Medium, Pinterest, Telegram, Archive, Slideshare y Reddit. Siempre como YHWH es mi salvación. Entonces, Dios los bendiga a todos. Es un gusto estar acá. Nos vemos a primeramente Dios casi que en 5 o 7 minutos para la lectura de la palabra de Dios. Estamos leyendo Lucas capítulo 7. Entonces, Dios los bendiga a todos. Dios los guarde. Gracias por orar con nosotros. Esperamos que seamos todos conscientes de esto y que no dejemos de orar con estos temas, porque la idea de orar esto y dar un contexto de lo que estamos leyendo es para enfocar nuestras oraciones en esto que estamos leyendo y no solo en este tiempo, sino que esto nos ayude a continuamente hacerlo en nuestra intimidad con Dios para así mismo poder restablecer muchas cosas en nuestras vidas. Dios los bendiga, los guarde y primeramente Dios nos vemos en un par de minutos. Bendiciones a todos.